para poder dar. Ahora, vamos a 1 Timoteo 6:17. Por las dudas, si algunos quedan pensando una cuestión respecto a esto. Dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos en este mundo, le dice Pablo a Timoteo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas ¿para qué? ¿Para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas de forma abundante para que las disfrutemos. Hermanos, no es pecado disfrutar de las cosas que Dios nos da. No es pecado. Pero escuche lo que sigue diciendo en el 18. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Y ahí está nuevamente esa idea. Riquezas para que la disfrutemos, pero que sean ricos en buenas obras, generosos y pronto a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, Pablo está diciendo con respecto a los que tienen riqueza, que pongan obra pensando en el futuro, en la vida eterna. Haceos tesoros en el cielo, dice la palabra. Entonces, que estén sembrando en el porvenir, dice. O sea que finalmente Pablo nos enseña en este pasaje que la generosidad en definitiva glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Hermanos, no disfrutemos de las cosas que Dios nos da. Si nosotros estamos dando generosamente, podemos disfrutar de las cosas abundantes que el Señor nos da. Pero dice allí que eso es lo primero, que pongan las riquezas en cosas futuras, apuntando hacia el futuro. Ahora vemos en el versículo 11 que dice, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Los hermanos de Jerusalén, no sé si ustedes se acuerdan, cuando le está escribiendo acá la carta a los Corintios Pablo, le está diciendo, bueno, ¿se acuerdan de estas ofrendas que estaba juntando con las iglesias de Asia y de Macedonia? Y era para llevar a Jerusalén. Todo esto que le está diciendo el capítulo 8 y 9 de Corintios tiene que ver con estas ofrendas que Pablo le está aconsejando cómo hacer. Y le estaba diciendo, ¿se acuerdan? Que hablábamos de los macedonios, que habían tenido una actitud la cual le pedía a los corintios que imiten esa actitud, que son lo que leímos al principio. Dice, los hermanos de Jerusalén entonces, al recibir esta ofrenda, dieron gracias a Dios, porque sabían que el gran benefactor detrás de todas estas ofrendas, digamos, es Dios mismo. Dios estaba detrás de cada actitud de generosidad de estos hermanos. Y eso dice el versículo 11. Y esto no quiere decir, hermanos, que no seamos agradecidos con la gente que son generosos con nosotros, pero debemos entender que tanto el que da como el que recibe, la fuente de la generosidad misma es Dios, es la fuente de todas las cosas buenas, es Dios. Dios está detrás de todo eso. La fuente original de donde emana todas las cosas buenas es Dios, y Él se lleva toda la gloria. Perdón, ¿querés preguntar algo? No, quería además decir que es un privilegio ofrendar, ¿cierto? Dice, en el 8, ¿no? Pues doy el testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Eso habíamos visto el domingo y hoy vamos a reiterar, un poco más adelante pensaba decir
justamente esto, que el dar, el ser generoso es un privilegio. Pero sigamos avanzando y vamos a volver al versículo 7. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Que el que siembra abundantemente va a recibir en abundancia de parte de Dios. ¿Pero para qué? Para poder dar más, para ser generosos, en primer lugar. Y no quiere decir eso que nosotros no disfrutemos de lo que Dios nos da. Eso aprendimos hasta ahora, ¿sí? O sea que no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, de que si nosotros damos es porque Dios te va a bendecir con cosas, con riqueza. Vas a tener un auto, una casa, pero tenés que sembrar con tus diezmos y tus ofrendas primero. Si tú haces eso, Dios te promete lo otro. No es así. Ahora vimos que si Dios te da en abundancia, ¿para qué es? Para ser generoso, para dar, para dar. Ahora bien, también dijimos que disfrutemos de las cosas que Dios nos da. Volvamos al versículo 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón. Este es un versículo que siempre estamos diciendo de aquí enfrente cada vez que llamamos para dar la ofrenda. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vemos aquí quiénes deben ofrendar. Los que deben ofrendar son los que más tienen, ¿verdad? Aquellos que están holgados económicamente. No dice eso. ¿Qué dice? Cada uno dice. Cada uno dice. ¿Qué cada uno? Todos. Todos, dice, cada uno. Cada uno. Ofrendar es una responsabilidad de todos, hermanos. Salvo el que no tiene, no puede ofrendar, obviamente. Damos de lo que, eso dijimos, damos de lo que tenemos. Y la pobreza no es un obstáculo. Damos lo que podemos dar conforme a nuestra fuerza. Y los macedonios, ¿se acuerdan? Dieron más allá de su fuerza. Eso vamos a ver también. Hermanos, es una responsabilidad de todo aquel que ha sido partícipe y beneficiario, hermanos, de la gracia de Dios. Deberíamos ofrendar, porque ofrendar es un privilegio, como decía el pastor Alejo. Ofrendar es un privilegio y vamos a estar ahondando en ese tema. Ofrendar no es un impulso del momento, hermano. No es que yo emocionalmente me siento ahora con el deseo de ofrendar. No, hermano, ofrendar es un acto consciente y planificado. Es un acto consciente y planificado. No es de forma mecánica porque lo pensamos así. Es planificado. Nosotros nos proponemos, y vamos a ver eso. No debemos lamentar en el corazón todo lo que pudimos haber hecho con el dinero que nosotros estamos ofrendando. Porque eso es ofrendar de mala gana. Lamentarnos, a veces pensamos, tantas cosas podía hacer con esto, o esto me salvaría de esto. Eso es ofrendar con tristeza. ¿Sí? ¿Qué dice allí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Qué significa eso? Ni por necesidad. Hermanos, si das porque no quieres que otros te miren de mala manera, o porque te sientes obligado, extorsionado, manipulado emocionalmente, como hacen muchas iglesias, que te trabajan emocionalmente allí en el corazón, en tu mente, para que emocionalmente te sientes presionado emocionalmente a dar. Eso es dar por necesidad. Esta palabra necesidad tiene que ver con una palabra griega que se llama anake, que simplemente significa presión exterior. Nosotros damos porque nos sentimos presionados emocionalmente. Hermanos, no damos por necesidad. Nosotros damos libremente. Recuerden que damos voluntariamente.
Recuerde que damos alegremente, no presionados a dar, con alegría. Nosotros debemos dar con alegría, no con la misma actitud, hermanos, que nosotros pagamos los impuestos, ¿verdad? Menos mal que la Biblia nos dice que debemos pagar los impuestos con alegría, porque si no estábamos fritos. Pero no es de esa manera. Nosotros ofrendamos con alegría. Y quiero decirle algo, hermanos, que creo que está en el cuadernillo que cada uno tiene. La madurez de una iglesia no se mide por sus ofrendas. La madurez de una iglesia no se mide por sus ofrendas, pero una iglesia madura sí ofrenda. ¿Se entiende? Una iglesia que es madura ofrenda. Ofrenda. Ahora, se espera que todo creyente ofrende. Si hablamos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, se espera de nosotros que ofrendemos. Y vamos a seguir viendo este tema, el porqué de todas las cosas. Ahora, lamentablemente este no es un tema que se hable regularmente en las iglesias. Y es más, en las iglesias sanas a veces es un tema que no se habla. Hay dos extremos con respecto al hablar del dinero. Está por un lado el extremo donde se habla mucho del dinero. Y allí tenemos el Evangelio de la prosperidad. Hay iglesias, a veces se escucha por la radio, donde se pasan pidiendo dinero. Ese es el extremo. Y después está el otro extremo donde no se habla prácticamente del dinero. Pero lo cierto es que, hermanos, como líderes de la iglesia existe una responsabilidad de hablar de todo el consejo de Dios. Y dentro del consejo de Dios está hablar sobre el dinero. Y les cuento algo. ¿Sabían ustedes que Jesús habló más del dinero que del cielo y del amor mismo? Es cierto. De la riqueza, del dinero. ¿Sabe por qué? Porque en definitiva el dinero compite con Dios por la lealtad de nuestro corazón. Y recuerda que dijimos la vez pasada que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y uno se pone a pensar, pero es tan así. Hermanos, cuando hablamos de dinero, estamos hablando no solamente de lo que es el material, del papel hoy en día o el metal, estamos hablando de lo que simboliza ese dinero. ¿Qué simboliza? Poder. ¿Se entiende? Simboliza poder, simboliza recursos y autosuficiencia. Confianza. Habíamos dicho que el amor al dinero produce eso, una confianza en sí mismo y se aleja de Dios por eso. El amor al dinero lo que hace es que no puedan ver la necesidad de los hermanos. Por eso es tan destructivo confiar en el dinero. Ahora, hermanos, Dios no desea nuestro dinero. Todo es de Él. Lo que usted tiene, a veces creemos que es nuestro, ¿verdad? Pero sabemos, y muchas veces lo decimos, todo es de Dios, pero le pone la mano acá. A veces nos cuesta pensar así, que todo es de Dios, inclusive el dinero, nuestras posesiones. A veces pensamos nuestras posesiones son mías, yo me las gané. Hermanos, todo es de Dios. Y Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. ¿Sí? Lo que Dios desea es nuestro corazón.
Debemos entender, hermanos, que ofrendar no solo es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, que es un acto de gratitud, sino también, hermanos, que es un acto de obediencia al Evangelio. Fíjese lo que dice allí en el 9:13, 2 Corintios 9:13, que dice allí, pues por la experiencia de esta administración, o sea, las ofrendas, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Hermanos, cuando nosotros ofrendamos, estamos obedeciendo el Evangelio. Al entregar una ofrenda, hermanos, es una forma práctica de decir, mi seguridad no está en mis ingresos mensuales en cuentas bancarias. Mi seguridad está en la provisión soberana de Dios. Allí está mi seguridad. Es un acto de fe, hermano. Un acto de fe que Dios nos va a sostener. Que Dios nos va a sostener. Bien. ¿De qué se trata la ofrenda? ¿Qué es? Vamos un poco más a lo práctico. Con todo esto en mente, tanto lo que vimos el domingo pasado y lo que vimos ahora, ¿debemos diezmar? ¿Debemos dar el diezmo? ¿De dónde viene? El diezmar. Es una práctica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios había establecido una especie de tributario, un sistema, digamos, tributario en el Antiguo Testamento. Y este sistema tributario, porque se trataba del pueblo de Dios y una teocracia donde Dios gobernaba, había establecido y formaba parte, este diezmo formaba parte importante de la ley de Dios. Pero básicamente, ¿para qué se tributaba el 10%? Que en realidad, les digo, esto es muy brevemente, no nos vamos a meter en el tema del diezmo del Antiguo Testamento, pero para que tengan una idea del contexto, se diezmaba, en primer lugar, ¿para qué? Para sostener a los levitas, el pueblo sacerdotal que no habían tenido heredad, ¿no es cierto? Ellos necesitaban ser sostenidos, y eran sostenidos con el 10%. Uno de los objetivos era eso. En segundo lugar, el diezmo se daba para sostener los gastos del templo. Eso demandaba cierta cantidad de dinero, también para las fiestas religiosas, que se encargaba a partir del grupo sacerdotal, del servicio a Dios. En las fiestas religiosas se organizaba y el dinero para eso salía de allí, de un 10%. Hasta ahora va al 20%. Y había un 10% que se daba cada 3 años, que era para sostener a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Este era un sistema tributario y era ley, se cumplía esto. Era una ley para el pueblo de Dios. Y esto era el diezmo. Para Dios esto era importante. Es más, ustedes saben que en Malaquías en un momento Dios le acusa al pueblo, ustedes me han robado. ¿Y qué le dicen ellos? ¿En qué te hemos robado? ¿Y en qué le dice el Señor? ¿En qué me han robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Son míos. Ustedes me han robado de mí. O sea que el diezmo era ley para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, lo cierto es que como sistema tributario en el Nuevo Testamento esto ya no está más. Esto no existe en el Nuevo Testamento, este sistema tributario impuesto por Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, si pensamos en las razones por las cuales se daba el diezmo, esas razones
siguen vigentes hoy en día. Pensemos, ¿se daba para qué? Para sostenimiento de los sacerdotes. Hermanos, necesitamos sostener a los ministros de la iglesia. Necesitamos sostener a los ministros de la iglesia. Brevemente. ¿Por qué más se daba? Para mantenimiento del templo, exactamente. Hoy en día tenemos el local, muchas cosas que mantener dentro del local. Hay que mantener el local. Y también, hermanos, dentro de la iglesia hay necesidades. Por ahora somos pocos, pero pensando en que Dios va a traer y va a seguir trayendo más a los pies de Cristo, más personas, habrá situaciones de necesidades extremas. El diezmo, o sea, esa necesidad también, que era necesidad en el Antiguo Testamento, están hoy vigentes. O sea que las razones por las que se daba en el Antiguo Testamento existen hoy en día. Pero vamos a ir un poco más en detalle esta cuestión y ver bíblicamente qué tan cierto es eso. Para sostener el ministerio pastoral de la iglesia, vamos a 1 Timoteo 5, 17 al 18. ¿Qué dice allí? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. ¿Qué significa no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Por qué dice eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Y está relacionando con el obrero acá, que es digno de su salario. Sí, pero ¿qué es eso de bozal y el buey? ¿Alguien sabe? Yo sé que alguien sabe. A ver, dígame, señora. No, ¿qué significa ese bozal del buey? Pues dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Y acá dice, no pondrás ese bozal. ¿Qué está diciendo? Que puede comer mientras trabaja, ¿verdad? El buey que trilla, mientras está trillando, no le impidas comer. Y está comparando, como dice Susana, con el obrero, que dice después, el obrero es digno de su salario. Así como el buey come, el obrero también debe ser sustentado porque es digno de su salario. Pero vamos a afirmar más esto allí cuando en Corintios, 1 Corintios 9, del 1 al 14, Pablo habla de los derechos de un apóstol, pero obviamente no vamos a leer todo, pero vamos a leer el 6 y el 7. 1 Corintios 9, 6, 7. Dice así, defendiendo él su apostolado y su derecho. Aquí dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa eso? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias? O sea, dice, ¿qué soldado se pagó su mantención? El soldado recibía un salario. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Está? Y el 13 y el 14, vamos al 13 y el 14, dice así, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar, participan? ¿De quién está hablando allí? De los sacerdotes, ¿verdad? 14 dice así, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Que qué? Que vivan del Evangelio. ¿Hay alguna duda, hermanos, que el ministerio pastoral debe ser sostenido? Bíblicamente está clarísimo. Ahora, hay un salario que considerar para los ministros de las iglesias, especialmente los que se dedican a tiempo completo. Nosotros en este caso no tenemos, pero hay iglesias hay pastores que se dedican a tiempo completo. ¿Y cómo viven estas personas? Un salario. Debería inclusive, hermanos, de las ofrendas, cubrir no solamente el salario de los pastores, su capacitación. Nosotros necesitamos como iglesia que los que predican el Evangelio nos prediquen con seguridad, con entendimiento, con sabiduría. Y eso es capacitación. Necesitamos que nuestros pastores se capaciten. Tiene que salir de las ofrendas, porque es para nuestro beneficio, no es para el beneficio de ellos solamente. Es para el beneficio de la iglesia. También necesitamos las ofrendas en la cuestión del ministerio pastoral, por ejemplo, para cubrir otros pastores que vienen a la iglesia. O estos pastores de acá que van a otra iglesia para su traslado. Tenemos una vida de iglesia, gracias a Dios, en poder estar relacionados con otras iglesias. Ya este domingo inclusive tenemos otro pastor que nos va a estar ministrando la palabra. Y para 5, 6, 7 de junio tenemos al pastor Juan Carlos con nosotros, que viene del Paraguay. Nosotros le vamos a exigir a ellos que ellos se paguen todo cuando lo hacen para nuestro beneficio. De ahí tiene que salir, para el ministerio pastoral. Debemos ofrendar en segundo lugar, dijimos, para la expansión del Evangelio, y eso incluye el local, hermano, es aquí donde se predica el Evangelio. En este local, mantener el local, predicar el Evangelio a través de la palabra de Dios es lo que se hace, aquí adentro, pero también afuera se predica el Evangelio. Por ejemplo, Martín, que él tiene ese don de evangelización en los hospitales, cada tanto él se compra esos volantes que él reparte. ¿De dónde sales? Le digo, Martín, comprate los volantes. No, sale de la ofrenda de la iglesia. Entonces tiene que ver con el sostenimiento de la evangelización, donde incluye el local, la estructura, el cuidado, los muebles, las sillas, el púlpito. Todos estos bienes de acá, hermano, sale de nosotros. Ahora, debemos ofrendar también para los necesitados. Y este énfasis es el que da justamente lo que hablábamos en el capítulo 8 y 9 de Corintios, de las ofrendas para los hermanos que estaban en Jerusalén, los necesitados. El énfasis está ahí.
¿Cómo nos ordenamos para poder dar? ¿Cómo nos ordenamos? Dice Pablo allí en 1 Corintios 6, 1 al 2. 1 Corintios 6, 1 al 2. Perdón, 16. No, 16. 1 Corintios 16, 1 al 2. Algo que lo repetimos constantemente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué dice el 2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y ahí está el énfasis otra vez. Cada uno, todos, cada uno debe ofrendar, debemos ofrendar regularmente, según dice allí, haya prosperado. El punto, hermanos, aquí no es la cantidad específica que ofrendamos, sino que nuestras ofrendas deben ser, como habíamos dicho, generosas en proporción a nuestros ingresos. Eso dice ahí, según haya prosperado. Y como dijimos, esto significa una planificación, porque dice ¿cada cuánto? Cada primer día de la semana. O sea, eso es una planificación. No es mecánico. No es un impulso. Es algún acto consciente. Yo planifico eso. Dios no cuenta la cantidad que damos, pero hermanos, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años y eso se nota más en tu forma de vivir y en tus comodidades, hermanos, es que estás sembrando escasez. Repito, si en los últimos años han aumentado considerablemente nuestros ingresos y eso se nota más en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida, más que en las ofrendas, es porque obviamente hay algo que nosotros no hemos entendido. Porque es proporcional a nuestros ingresos. Esto indica, hermanos, un problema del corazón, del entendimiento. Pero la pregunta es, y que muchos estarán pensando, ¿pero cuánto debemos dar cuando hablamos de ofrenda? ¿Cuánto debemos dar? Qué tema, ¿verdad? Veo muchas caras serias. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Bien. ¿Cuánto debemos dar? Dijimos, Dios nos ha llamado a ser generosos, ¿verdad? A dar alegremente, a dar voluntariamente, a dar en forma sacrificial. Hermanos, una cantidad que represente un sacrificio real, que honre la gracia de Dios que hemos recibido. No damos lo que nos sobra. Algo que implique un sacrificio para nosotros. Estas actitudes, hermanos, son las que deben adornar nuestro corazón en el momento de que yo me propongo dar. Según haya propuesto tu corazón, ¿cómo te propones? ¿En función de qué? Bueno, primero estos principios deben adornar, deben nutrir nuestra propuesta, hermano. Voluntariamente, con agrado, con regocijo, en forma sacrificial, con alegría, proporcional. Todas esas cosas en mi mente debe estar para que yo me proponga, porque según propuso tu corazón, dice, o sea que me tengo que proponer en función de algo. Y estos son principios que debe adornar
en el momento que yo voy a dar. Ahora, somos conscientes, hermanos, que todos estos supuestos que les estoy diciendo, de dar generosamente, de dar en forma sacrificial, de manera que honre a Dios, es relativo, ¿verdad? Porque, y no estoy diciendo un montón, es relativo. ¿Por qué? ¿Por qué es relativo? Porque lo que cada uno entiende como generosidad, o que cada uno entiende lo que es dar en forma sacrificial, puede ser distinto a lo que entiende el otro. ¿Es así? A ver, le doy un ejemplo. Alguien gana 5 millones de pesos y dice, para mí, ser generoso es esto. Y esto me significa un sacrificio. Y alguien que gana exactamente lo mismo dice, para mí, mi generosidad es esta, y esto es lo que para mí significa un sacrificio. Y lo doy alegremente y voluntariamente. Sin embargo, son montos muy distintos. ¿Qué es lo que hace que el monto sea distinto? Y eso es lo que hace subjetivo a esto. Porque yo puedo dar con todos estos principios en mi mente, pero en definitiva no sé cuánto dar. Y quiero hacerlo bien. Y los dos quieren hacer bien, tanto uno como el otro. Dice, yo quiero hacer bien. No se trata de un acto emocional, hermanos, donde te han trabajado la mente y las emociones y llegas a dar hasta tu casa y tu terreno y tu auto para el pastor. Eso ha ocurrido en muchas iglesias, que han donado a la iglesia porque en un momento allí han trabajado con ellos emocionalmente. Y después muchos se han arrepentido. Muchos han dejado la iglesia, pero ya donaron todo lo que tenían. No se trata de eso, hermano. No se trata de esto. Entonces, si yo quiero hacer lo correcto, ¿cuánto debo dar? Recordemos, hermanos, que los principios por los que se daba en el Antiguo Testamento era el 10%, y aún más que esto. Y fue el diseño de Dios para su pueblo, y funcionó perfectamente. Ahora, si los judíos y el pueblo de Dios bajo la ley daban el 10%, hermanos, nosotros que estamos bajo la luz de un pacto de mucho mayores riquezas, mi pregunta es, ¿debemos dar más o debemos dar menos? Si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento daba un 10%, nosotros, a la luz de un nuevo pacto de mayores riquezas, ¿nuestra responsabilidad es dar más o dar menos? Lo llamativo es que porque el tema del diezmo, hermanos, ha sido un tema de mucha controversia, o es tema de mucha controversia en muchas iglesias evangélicas. Yo con mi esposa hemos pertenecido sin ser la última, todas las anteriores, pasamos por lo menos por 2 iglesias más o menos estables, ahí diezmaban. Para ellos el diezmo es un mandato actual, había que diezmar. En la anterior, bueno, eso no se controlaba, digamos, no era una cuestión de... Pero en una iglesia bautista que diezmaban, fíjense lo que ocurría, yo era el tesorero, y ellos diezmaban poniendo en un sobre el diezmo, y las ofrendas por separado, o sea, ponían un sobre en la bolsita y las ofrendas sueltas, digamos, decían ofrenda suelta. Cuando a mí me dijeron, hacete cargo de la tesorería, la anterior me explicaba, estos son lo que es suelto, ofrenda suelta, y los diezmos están en los sobres con nombre. Y yo me di cuenta en el tiempo, ¿no? Estos hermanos realmente lo hacían como un hábito. Ya estaban habituados a eso. No eran problemas para ellos, la iglesia bautista. Porque era algo que lo aprendieron, tal vez desde chico, y desde grande era algo habitual. Y veía que siempre diezmaban. Pero nosotros, o sea,
Le cuento eso, pero le quiero decir en definitiva que el diezmo hoy nosotros no entendemos que hay que hacerlo. Porque es voluntario, porque es libre. No es una imposición, porque cuando uno diezma hay una imposición allí. Tiene que diezmar el 10%. Pero lo que les decía es que el caso era que la mayoría que estaba en contra del diezmo no lo hacía porque quería dar más, sino porque quería dar menos. Yo estoy en contra del diezmo porque quiero dar más del 10%. No era eso. Los que se oponían, estoy hablando de iglesias evangélicas, que se oponían a dar el diezmo era porque no quería dar siquiera el 10%. Entonces, la pregunta es esa, hermano. Si estamos bajo la luz de un nuevo pacto de mayores riquezas, ¿deberíamos dar más o deberíamos dar menos? Entonces, hermanos, como todo es relativo y como todo en realidad queremos hacer las cosas bien y no sabemos cómo, muchas iglesias, y yo estoy de acuerdo con ella, con este planteo de decir, bueno, un piso y una referencia, un indicador es el 10%. Y le estoy hablando, hermanos, con toda sinceridad. Sé que muchas veces pone en incomodidad estas cuestiones, pero debemos entender algo, hermano. Dijimos al principio, el dar es un acto de adoración. Y yo lo que estoy diciendo aquí, que creemos que esto es un indicador, es una base, no un techo, es una base, porque así yo ordeno mi vida. A mí me sirve muchísimo, yo ordeno mi vida. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Llega a fin de mes, yo aparto el 10%, este es del Señor. Esto es del Señor. No como muchos hacen sus cuentas, que dice, bueno, pago esto, ¿cuánto me sobra? Acá, bueno, lo que me sobra acá, puedo dar esto. No, hermano. ¿Usted piensa que todas nuestras cosas diarias, normales, en las cuales tenemos que gastar, es más importante que darle las ofrendas al Señor? Y recordemos, hermano, Dios no necesita nuestro dinero. Entonces es una forma de ordenarme. De ahí yo quiera dar más, yo me propongo hacerlo. Pero me sirve como base. Decir, bueno, hasta acá esto es del Señor. No es lo que me sobra. Para muchos es un sacrificio dar el 10% de 1.000.000, porque esos 100.000 pesos le significa muchas cosas. Para el que gana 10 millones, el 10% no le cambia demasiado la vida. Pero es un piso, es un indicador. En principio, hermanos, no es que el 10% le pertenece a Dios. Ya lo dijimos. ¿Cuánto le pertenece a Dios? El 100%. Eso es lo que debemos entender. Todo le pertenece a Dios. Cuando el pueblo, los macedonios, ¿se acuerda? Cuando dieron, dice, primeramente nos dimos a Dios. La vida le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Les dije al principio que esto no se habla en las iglesias, están los extremos. Los que se hablan mucho y los que no hablan nada. Nosotros decidimos hablar de este tema claramente en función de lo que entendemos, lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la generosidad no es opcional. Aunque la cantidad es subjetiva, dijimos, el acto de dar no es opcional. No es opcional. Un cristiano que no ofrenda tiene un problema espiritual, pues lo que hacemos con el dinero revela, dijimos la vez pasada, lo que hacemos con el dinero, cómo administramos el dinero, revela nuestro estado espiritual. Dijimos, Dios no necesita nuestro dinero, Él no necesita el dinero para expandir el Evangelio, sostener a diferentes ministerios, no, hermanos. Tampoco nos necesita para predicar el Evangelio. Saben que si no predicamos el Evangelio, ¿saben quién nos va a predicar el Evangelio si nosotros no lo hacemos?
las piedras. Las piedras van a hablar, lo dice el Señor. Pero ¿saben qué? Y esto es lo que decía hoy el pastor Alejo. Dios nos da el privilegio de ser colaboradores de Él. Ahí en 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, indicando que Él actúa a través de nosotros, rogando al mundo que se reconcilie con Dios. Eso es la predicación del Evangelio. Somos colaboradores, embajadores. Tenemos el gran privilegio, hermanos, de predicar el Evangelio en el nombre de Dios. Y Él actúa a través de la iglesia, a través de nosotros. De la misma manera, el sostenimiento de la evangelización lo hace a través de nosotros. Nos da el privilegio de sostener la actividad ministerial de la evangelización, la actividad ministerial pastoral y la actividad de sostener toda la estructura de este lugar. Él quiere usar tu vida, hermanos, para que des generosamente, para que des, así como Él, decíamos la vez pasada, fue generoso con nosotros, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hermanos, ¿cómo no ser generosos con Dios? Cuando de su pobreza nosotros tenemos hoy salvación, tenemos vida eterna. ¿Cómo no ser generosos? Hermanos, si hasta ahora no estamos ofrendando, les animamos que lo hagan como un hábito de ofrendar al Señor, como un hábito. Déjenme orar para terminar ya. Señor, te damos gracias